Cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 11, del verso 1 al 4. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Sean bienvenidos todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia, de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Estamos nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra del Señor, un tema muy importante, un hermoso evangelio, la oración. En nuestro tiempo, en el mundo, hay muchas contradicciones cómo orar a Dios, cómo orar al Señor. Hay unos que lo hacen de una manera, otros que lo hacen de otra manera. Y Jesús nos ha enseñado cómo debemos orar. Hay unos que dicen: los católicos rezan repitiendo. Los católicos le rezan repitiendo a los muertos. Y dicen ellos, los cristianos evangélicos, dicen: nosotros oramos, que es muy diferente. Nosotros oramos espontáneamente. Todos oramos repitiendo. Dentro de la Iglesia Católica se nos ha enseñado, porque el Señor así lo enseñó. Y por eso hay mucha contradicción. Hay muchos que critican, hay muchos que se burlan de aquel, fíjese, que empieza a crecer. Por eso vamos a tratar de aclarar, para que aquellos hermanos que ya tienen como tarea la crítica, el rechazo a la palabra de Dios, el querer confundir a los que están frágiles y débiles en la fe. Los discípulos dicen: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Orar no es lo mismo que rezar, dicen los hermanos separados, porque los católicos le rezan a sus muertos. Recuerden que cuando Jesús eligió a los 12 discípulos, Él estaba en oración. O sea, el Señor nos enseña que antes de iniciar el día debemos orar, debemos hacer oración al Señor, debemos rezar. ¿Cuántos dicen ser cristiano? Se levantan temprano, pero se levantan como animalitos porque no oran, no hacen oración, fíjese bien. Y es por eso que hoy Jesús nos enseña cómo debemos orar. Los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué dice el Evangelio? Jesús dijo: está bien, levanten sus manos y griten a Dios: Padre, te alabo con todo el corazón y proclamo con mis labios que tú eres el Señor, y ya, con eso basta. ¿Así dijo Jesús? No. Jesús no dijo eso. Y entonces, ¿por qué hoy hay muchas personas que enseñan a orar a su manera? Porque Jesús hoy nos dice cómo debemos hacer oración. Los discípulos se le acercan y le dicen: enséñanos a orar, Señor, como Juan enseñó a sus discípulos. Le dicen eso porque los fariseos tenían una forma de orar. Los escribas tenían una forma de orar. Los saduceos, todos ellos tenían formas diferentes como orar. Por eso los discípulos de Jesús le dicen: enséñanos a orar. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar.
Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando recen, que es lo mismo orar, cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Pero entonces, ¿por qué hay contradicciones? ¿Por qué? Porque muchos no quieren aceptar la palabra del Señor. Por eso, en el Evangelio de San Juan en su capítulo 12, en el verso 47, nos enseña el Señor de esta manera. San Juan 12:47 dice: si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Ustedes que escuchan la palabra, ustedes que escudriñan la palabra, ustedes que leen la palabra, escuche qué dice el Señor. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Por eso Él nos deja esa enseñanza, para que nosotros alcancemos la salvación. Jesús enseña a orar repitiendo fórmulas. El cristiano debe orar repitiendo fórmulas. Nadie puede orar sin repetir fórmulas. Nadie. Jesús oró repitiendo fórmulas. Y es la enseñanza que nos dice. Nosotros podemos orar espontáneamente y repitiendo fórmulas. Los hermanos separados dicen que ellos no oran repitiendo fórmulas, sino que ellos oran espontáneamente. También los católicos lo hacen. Entonces, dice el Señor: el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. Por eso, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, dice el Señor, porque yo no he venido para condenar al mundo. Si usted escucha la palabra y usted lo está rechazando, usted está cambiando la forma de orar, usted ya sabe. Yo no he venido para condenar al mundo, dice el Señor. La misma palabra que yo he hablado, los condenará el último día. Entonces, mucha gente que anda haciendo lo que quiera, puede hacer lo que quiera. Si no quiere obedecer la palabra, la enseñanza, no lo quiere obedecer, pues el último día lo va a ver. Y por eso, fíjese en Romanos, en el capítulo 10, en el verso 9. Tenga cuidado ustedes que escuchan la palabra. Escuche que dice en Romanos 10:9. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Mire, porque te salvarás. Y por eso muchos van para allá. Muchos van para allá porque dicen: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, dicen. Tenga cuidado porque muchos se aprovechan de esto. Con esta cita van engañando a aquellos frágiles, a aquellos débiles en la fe. Se aprovechan cuando usted tiene problema en su familia. Se aprovecha cuando sus abuelos o sus padres están enfermos. Se aprovechan llevando esta palabra para engañarlo. Confiesa con tus labios y cree con tu corazón que Jesús es el Señor y serás salvo. Si su hijo está en las drogas, en el alcoholismo, ellos solo están esperando un motivo, una razón para poder aprovecharse de aquellos frágiles y débiles en la fe. Tenga cuidado. ¿Por qué Jesús le dijo? ¿Por qué los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar? ¿Cuántas veces sus hijos les han dicho a los padres de familia: papá, mamá, enséñanos a orar? ¿Cuántas veces lo han dicho?
Si me equivoco, hay hijos que no dicen eso con sus padres, porque los padres no saben hacer oración. Es una tristeza grande. Que cómo es de que hay padres y madres que no se saben ni persignarse, mucho menos saber orar, mucho menos saber el Padre Nuestro. Hay muchas personas que todavía no saben, es triste y lamentable, pero si hablamos del mundo, hablan de todo menos de la palabra del Señor, menos de la oración. Y entonces, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? Que el Señor nos haya enseñado. ¿Han visto ustedes que cuando hay personas que oran, le dicen, ¿nos dejas hacer oración? Sí, dice el católico. Y empiezan a orar, a gritar, a decir barbaridades. Y los católicos se asustan y dicen, esto sí verdaderamente es una oración. Una oración. Pero ya Jesús lo dice allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, verso 6, dice el Señor que cuando vamos a orar debemos cerrar las puertas, dice el Señor. Mateo capítulo 6, verso 6 dice, pero tú cuando reces, cuando oras o reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oigan. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya lo sabe lo que necesitan. Entonces, ¿para qué hacemos como los paganos que se ponen en las esquinas de los parques, de las plazas, para que la gente los escuche y lo alabe? Si nuestro Padre ya sabe qué es lo que nosotros queremos pedirle. Y por eso Pablo a los romanos en su capítulo 10, verso 9, con esa cita tenga cuidado porque con esa cita van engañando a muchas personas. Que confieses con tus labios y cree con todo tu corazón y serás salvo. Y aquellos que están enfermos, están en agonía, hacen lo que ellos dicen. Es triste. Como he visto en nuestras reuniones, cuando nos ha tocado visitar a los enfermos, hay personas que tienen años de participar en la iglesia, pero cuando vienen las pruebas, las enfermedades, los problemas, llega un testigo de Jehová, llega un mormón, llega un pentecostal, llega uno de la luz del mundo, lo están recibiendo. Ellos reciben al quien sea. Es triste y lamentable cuando no se conoce su fe. Es triste y lamentable cuando no leemos las escrituras. Entonces, por eso, fíjese, en San Mateo capítulo 26, el Señor, fíjese, nos enseña, el Señor está orando, repitiendo. San Mateo 26, 44. Mire cómo Jesús está orando. Los dejó pues y se fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Si Jesús nos enseña repitiendo fórmulas, ¿por qué nosotros nos dejamos engañar? ¿Por qué nosotros cambiamos esa forma de orar al Señor? El Señor oraba repitiendo fórmulas. Por eso, ¿qué son las fórmulas? Son oraciones ya compuestas, oraciones ya hechas, escritas en las Sagradas Escrituras. Por eso dice, los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Y no solo lo dice en Mateo 26, lo dice en el Salmo 22, cuando Jesús estaba en la cruz, fíjese bien. En el Salmo 22, capítulo 22, verso 2 dice, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Jesús en la cruz está orando, repitiendo fórmula.
Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Eso es lo que dice el Señor. Y luego en el Salmo 31, verso 6, nos dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, Señor, Dios fiel, me librarás. Repitiendo fórmulas escritas ya en el Salmo. Jesús en la cruz dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que Jesús dijo, lo que Jesús habló de sus labios, ya estaba escrito en el Salmo. Y eso es lo que el Señor nos enseña, orar repitiendo fórmulas. Nadie puede orar sin fórmula, nadie. Y eso solamente nosotros lo empezamos a aprender cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 25. Cómo los apóstoles oraban. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 25 dice: hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos lo escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. El poder de la oración, cómo ellos estaban orando cantando himnos. Por eso dice, hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos, estaban orando. Cantar es orar con himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte a través de los cantos, a través de la oración. Eso ya estaba ya escrito, lo que los apóstoles hicieron. Entonces, por esa razón, Jesús nos enseña que nosotros debemos orar, debemos enseñar, si sabemos, a nuestra familia. Si no sabemos orar, debemos aprender. Como los discípulos, a través de la oración, ellos se quedaron dormidos. Por eso, cuando ustedes van a orar, tengan cuidado, porque hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso, cuando ustedes van a orar, deben de ver bien como lo dice el Señor en San Mateo, capítulo 26. San Mateo 26, 40. Dice el Señor así: volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Eso es lo que dice, que la carne es débil. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Por eso dice que volvió donde sus discípulos y los halló dormidos. Y dijo a Pedro, de modo, al Papa, al representante, al líder, le dice Jesús, volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen. Rezar es permanecer despierto, dice el Señor. El que no reza está dormido. Y el que está dormido no se da cuenta de lo que el Señor nos enseña. Por eso muchos se aprovechan de la debilidad, fíjese, de la fragilidad de los demás.
se aprovechen porque están dormidos. Porque al no hacer oración, al no rezar, al no orar, están dormidos. El mismo Señor lo dijo, recen, estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. Por eso, fíjese que el Apocalipsis nos dice cómo los que ya han muerto interceden por los vivos, hacen oración, rezan. Lo mismo que dice el Señor, la misma enseñanza. Dice cada uno, Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis 5, 8. Los santos interceden, fíjense bien. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban este cántico nuevo. Vean cómo ellos hacían oración, cómo rezaban, cómo oraban. Eres digno de tomar el libro, y cantaban este cántico nuevo. Eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios, dice el Señor. Que ellos hacían oración, hacían oración ante el trono, dice, ante el Cordero. Lo mismo hicieron, dice, cuando lo tomó los 4 seres vivientes, se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Entonces, allá también ellos interceden, las oraciones de los santos. Interceden ellos por cada uno de los que están todavía en la tierra. Entonces, si allá hacían oración, también nosotros debemos pedirle al Señor. También nosotros debemos orar al Señor, pidiendo, fíjese bien, que a través de la oración nosotros vayamos practicando la misericordia de Dios. Recordemos que cuando Jonás fue enviado al pueblo de Nínive a predicar la palabra, Jonás, después de llevar la palabra, se enojó mucho con el Señor. Lo mismo muchas veces pasa con nosotros como cristianos, que pertenecemos o que permanecemos en la oración. Queremos que el Señor nos cumpla todo al instante, pero no es así. Recuerde usted aquella pobre viuda que fue contra aquel juez malo a pedirle justicia. La anciana permaneció en la súplica, fue una y otra vez hasta que ese juez atendió a su petición. Lo mismo somos nosotros. Lo mismo Jonás, cuando fue enviado al pueblo, el pueblo se arrepintió, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza en penitencia a Dios. Y Dios se arrepintió y ya no los condenó. Y Jonás se enojó con Dios. Yo sabía que eres un Dios misericordioso, porque Dios vio el arrepentimiento de ese pueblo y los perdonó. Entonces nosotros muchas veces pedimos al Señor insistentemente y queremos que el Señor nos lo haga nuestra petición al instante en que nosotros pedimos. No, tiene que ser entre perseverancia, súplica. ¿Sí? Tenemos que pedirle al Señor constantemente para que el Señor nos derrame según lo que nosotros pedimos. Que Él nos derrame su gracia, que Él nos conceda la salud, que Él nos conceda todo lo que nosotros deseamos. Entonces, por eso hoy el Evangelio nos enseña cómo nosotros debemos pedir al Señor, orar repitiendo fórmulas.
orar espontáneamente, que lo podemos hacer. Hay muchas citas que podemos mencionar y que se puedan comprobar cómo el Señor nos enseña a orar. Los estaremos compartiendo en el próximo tema que nos tocará, pues traeremos más citas para que podamos ver y podamos aprender de ella. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege, que Dios les conceda siempre lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.